Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche. 850 empresas han sido denunciadas solo en la región metropolitana por presuntamente haber adulterado su giro comercial para obtener permisos de empresa esencial. 2 de ellas fueron fiscalizadas durante este lunes. La empresa se llama Rolux, queda en Colina y su giro original es venta de cortinas. Sin embargo, tuvo un cambio repentino en su giro comercial hacia la venta de remedios al por mayor. La fiscalización en terreno este lunes comprobó que nunca hubo producción de remedios y que solo vendían cortinas. Incluso detectaron que había decenas de trabajadores en plena labor. Si bien en este caso los trabajadores no arriesgan posibles sanciones, sí lo hace el dueño de la empresa. No nos va a temblar la mano. Quiero decirle al dueño de esta empresa que está hoy día enfrentando una situación de investigación y probablemente puede llegar a tener una sanción privativa de libertad hasta 3 años. Y obviamente que estamos en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados. Uno de estos casos surgió tras una llamada anónima. La empresa Fashion Park de Conchalí fue denunciada por mal uso de los permisos de sus trabajadores, quienes no asistían de manera voluntaria. Esto va de la mano de las personas que pueden estar funcionando como normativa vigente respecto a resguardar un lugar. Es muy distinto a mantener en el interior del lugar personas trabajando. Los ojos están puestos sobre el funcionamiento de las empresas. Se multiplican las denuncias por irregularidades, una de ellas cambiar de giro para ampliarse como servicio esencial. Recordemos que según el último instructivo de desplazamiento, en este ítem se encuentran servicios de utilidad pública, seguridad, prensa, alimento y comercio esencial, educación, servicio público y repartidores. Solo en la región metropolitana hay 850 empresas denunciadas por obtener permiso con otro rubro comercial, mientras la Fiscalía Nacional abrió una investigación a 7 empresas por este mismo hecho. Nadie está por sobre la ley y por eso con esas denuncias vamos a ser muy duros en la fiscalización, que es lo que corresponde. Otro de los puntos controversiales es la gran cantidad de permisos únicos colectivos solicitados a comisaría virtual. Desde el último lunes se han aprobado más de 270.000, un número que mantiene en funcionamiento a 147.000 empresas y un total de casi 3 millones de personas trabajando. Una cifra muy alta en plena cuarentena. ¿Cuántas de estas empresas verdaderamente son esenciales durante esta pandemia? Todas las empresas que piden permiso único colectivo de trabajo pasan por el filtro de servicios de impuestos internos. Por lo tanto, no traten de engañar porque los vamos a encontrar y a sancionar. Además, se suman denuncias anónimas y públicas de trabajadores que son obligados a laburar, arriesgando su salud para no perder su empleo. Día lunes de fiscalizaciones, denuncias e investigaciones que ponen a prueba a las empresas que buscan sacar réditos en plena pandemia y a un costo demasiado alto. Fiestas en la calle, eventos masivos y hasta parrilladas comunitarias se han visto en días de cuarentena, mientras el gobierno se declaró insatisfecho con las medidas cautelares otorgadas a los detenidos recientemente en un festejo en la comuna de Recoleta. Con o sin mascarillas y hasta con trencito incluido. Créalo o no, no es una imagen del recuerdo, es de las últimas horas y ocurrió en el acceso principal a Caleta Tumbes en Talcahuano. Allí la misma comunidad dispuso hace semanas un puesto de control y acceso restringido para prevenir los contagios de coronavirus en la zona. Si bien el lugar está libre de cuarentena, no así del toque de queda, hora en que presumiblemente se produjo esta efusiva celebración. Y del sentido común, mejor ni hablar. Esto es un grupo muy pequeño que está desarrollando este tipo de actividades que lamentablemente contravienen las normas que hoy día están establecidas por la propia autoridad sanitaria. Pero si se trata de festejos y derechamente no acatar la ley, un asado comunitario en esta multicancha de Puente Alto, vulnerando cuarentena, toque de queda y toda disposición sanitaria, sorprendió incluso a carabineros y militares que llegaron a resguardar la zona. ¿Qué dicen sus organizadores? ¿De qué los vamos a cuidar si ya lo tuvieron todo? De aquí no salimos para ni un lado, para ni un lado. Recién la habían comprado. Está bien, pero es que vivimos en población, no vivimos en Las Condes. ¿Qué, cómo vaya mira, aquí la gente vive de dos familias por casa. No podemos tener a la juventud encerrada, weón. No entendí eso. No la pudimos tener encerrada. Mis cabras chicas no hayan qué weá hacer.
No hay cómo entretenerla. Lo de Puente Alto es una evidente infracción al artículo 318, ley recientemente publicada en el Diario Oficial que sanciona el incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas. Ya el pasado sábado debutó la nueva ley que castiga con multas de hasta casi 13 millones de pesos y 5 años de cárcel, pero eso en Recoleta no lo entendieron. Una cincuentena de personas pretendió hacer una fiesta, orquesta incluida, pero todo terminó con 31 detenidos. Vinieron, reventaron la puerta y todo lo que dicen es mentira a la prensa. ¿Por qué mentira? Cuéntanos. Porque dicen que se escaparon por el techo. Yo soy inquilina acá, todo fue mentira, pues. ¿Qué te parece el tema de la pandemia, que no se pueden reunir y igual lo hayan hecho? El tercer juzgado de garantía de Santiago dejó a 30 de los detenidos con arresto domiciliario nocturno y a uno de ellos con arresto domiciliario total. En La Moneda no están satisfechos con el debut de la ley. Las medidas cautelares que se le deben imponer a quienes no entienden el mensaje y realizan este tipo de eventos tienen que ser claras y duras. Por eso el gobierno anunció que apelará a la medida cautelar ante la Corte. Los bailes en las calles de Caleta Tumbes en Talcahuano, el asado comunitario de Puente Alto y el festejo con orquesta de Recoleta no tienen cabida en medio de la pandemia. Lo sabe la autoridad, lo sabemos todos. Entonces, ¿cómo llegar a un entendimiento para protegernos del coronavirus? A juzgar por las imágenes, el desafío es gigantesco. Conductores de furgones que distribuían cajas de alimentos fueron atacados y asaltados en Valparaíso. Todo esto en el mismo sector donde días atrás hubo violentas manifestaciones en demanda de ayuda para enfrentar la pandemia. Abrieron el furgón, es que los carabineros arrancaron. Mira, se llevan las cajas, mira cómo se roban la caja ese cabrón. Mira cómo se roban las cajas. Son imágenes del ataque a conductores de furgones escolares reinventados que repartían mercadería en el Cerro Rodelillo en Valparaíso. La gente se puso a apedrear los furgones. Incidentes ocurridos a las 12 del día de este lunes, cuando los transportistas fueron interceptados, agredidos por desconocidos. Aseguran fue un grupo minoritario de la misma población. Se están robando las cajas. Que vengan a ayudar, se están robando las cajas los del norte. ¡Desgraciados, desgraciados! ¡Ayuda! Háganlo mirar, por favor, se están robando las cajas. Los de la gente del norte son los que están en la avenida Rodelillo y nos están perjudicando a todos los vecinos del 24 y medio y a toda la gente de Rodelillo. Me atacaron con las piedras para que le abriera el bus. Me pelearon el furgón nomás. A otros colegas le robaron las cajas. Altercado que ocurrió en el mismo sector donde días anteriores se registraron protestas por falta de ayuda. La necesidad los hacía esperar con ansias la mercadería. Acá no ha llegado la mercadería. Hay personas que son viejitas, no tienen cómo comer. No, nada, no ha llegado nada. Manifestaciones que el viernes pasado llegaron a su punto más álgido, cuando incluso hubo disparos de desconocidos y el intento de lanzamiento de una bomba molotov. Incidentes que este lunes se repitieron, esta vez cuando llegaba la ayuda. Nosotros como transportistas escolares estamos atrapados militares que nos vengan a rescatar para salir con nuestros vehículos sanos y salvos. Aquí estamos parados en una parte de acá de Rodelillo. A tirar piedra y robar un furgón. Sacar las cajas de los furgones. Usar como excusa la demora de entrega de cajas para generar desórdenes públicos, actividades violentas, agresivas, no tiene ninguna justificación. Se produjo una situación muy compleja y difícil para los vecinos del sector, para los funcionarios municipales que estaban distribuyendo las cajas de alimentos y para los transportistas escolares. Hay cajas de mercadería para todas y para todos en Rodelillo. Lamentablemente por los hechos que se produjeron no les pudimos entregar. Peleas entre vecinos mientras saqueaban los buses escolares ante la mirada de efectivos policiales. Las próximas entregas se realizarán con custodia militar. Vamos a planificar el operativo que sea necesario para conseguir llegar con las cajas de complemento alimenticio a todos los habitantes que debieron haberla recibido y no lo hicieron. Robo de cajas de alimentos registrado mientras hacían la entrega en Rodelillo. Conductores que literalmente fueron asaltados por desconocidos que dejaron a sus propios vecinos sin la mercadería que pedían.
Volvemos a la capital. Independencia, San Ramón y Recoleta tienen la tasa de mortalidad más alta por coronavirus de acuerdo al último informe epidemiológico. El factor común es la vulnerabilidad social y la precariedad. El coronavirus sigue desplegándose por Chile y lamentablemente el número de fallecidos crece. En el reporte de este lunes se informaron 23 víctimas fatales, cotejadas por PCR y registro civil. Así, bajo ese criterio, los datos oficiales establecen que 4.502 familias han perdido a un ser querido. Pacientes que murieron por coronavirus. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, la mortalidad, que es el número de fallecidos por cada 100.000 habitantes, ha golpeado con fuerza, principalmente a comunas vulnerables. Por ejemplo, Independencia, que alcanzó una tasa de 101 personas. Le siguen San Ramón, Recoleta, La Granja y Lo Espejo, con más de 66 muertes. Independencia concentra una enorme cantidad de hogares de ancianos, hogares de adultos mayores, y allí es donde se concentra el mayor número de casos de fallecidos, desgraciadamente. La falta de acceso por alta demanda o por falta de recursos, según la autoridad, también es un factor clave. Los pacientes están falleciendo en sus domicilios. Los hospitales comenzaron a colapsar y muchos de nuestros vecinos no tuvieron la oportunidad de ir a esas asistencias de nivel secundario. En esas comunas, desgraciadamente, tenemos más pacientes con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades crónicas, que sabemos ya por las estadísticas aceleran o aumentan la posibilidad de fallecer. Fallecimientos que se asocian a la vulnerabilidad social, dicen expertos. Pacientes que tras contraer el virus han muerto porque jamás tuvieron un rápido acceso a especialistas, porque no han podido tratar como es debido enfermedades de base o porque la alimentación saludable no estaba a su alcance. Según una investigación de CIPER Chile, la letalidad, fallecidos por COVID-19 en relación al total de hospitalizados por la enfermedad, sería más alta en los centros asistenciales del sector público. Un ejemplo, si en la clínica Las Condes esta llega al 5%, en el hospital Padre Hurtado de la comuna de San Ramón superaría el 25%. Tenemos que definir a quién conectamos a ventilación, porque tiene posibilidades de salir, y aquellos que no tienen posibilidades. Nuestra diferencia es bastante menor, estamos hablando de cifras en el sector público de un 20% y del sector privado de un 18%. En el balance de este lunes, por primera vez se determinó que el porcentaje de ventiladores disponibles es menor al 10%, mientras que los contagiados en las últimas 24 horas superaron los 4.600. El total de casos positivos así roza las 247.000 personas. Coronavirus que no da tregua, porque a más de 3 meses de su arribo a Chile, superó en contagiados a Italia y España, los países en Europa más golpeados por la pandemia. Polémica causó el video del funeral de Monseñor Bernardino Piñera, al que asistió su sobrino, el presidente de la República. La cantidad de asistentes y los protocolos utilizados provocaron cuestionamientos. Son las imágenes del funeral de Bernardino Piñera, tío del mandatario, ocurrido este domingo en el Parque del Recuerdo. Secuencia que generó dudas y críticas por el protocolo para funerales en contexto de pandemia. En el registro se puede ver cómo uno de los asistentes levanta la tapa de la urna mientras otros señalan que esto está prohibido. Con respecto al féretro, cumplía con todos los requisitos de sello. Efectivamente había un vidrio que estaba sellado y por lo tanto el protocolo se cumplió 100%. El sellado de la urna fue confirmado por el Parque del Recuerdo y es parte del protocolo establecido por el Ministerio de Salud en contexto de pandemia y que, entre otros aspectos, señala que la ceremonia debe tener una duración de 90 minutos como máximo, que incluye velorio, ceremonia y entierro. El documento establece que esta queda restringida exclusivamente al núcleo directo del fallecido, con un máximo de 20 personas, y que los asistentes deben cumplir con las medidas de distanciamiento social con un mínimo de 1 metro de distancia. En este funeral asistieron 18 personas, mantenían distanciamiento social. La cifra señalada por la subsecretaría no coincide con la versión emitida a La Tercera este lunes por Herman Chadwick, familiar que organizó el funeral. Había 19 personas, se podían ver,
Te puedo decir quiénes éramos. 8, Chadwick Piñera con sus señoras, son 16, Sebastián 18, 19 y la Pichita 20. 20 personas. Los familiares eran 20 entonces. 20 y muchos quedaron con las ganas de ir y no pudieron. Pero considerando que había 3 sacerdotes, 6 músicos, 2 fotógrafos, da 31. No, esos no cuentan. En este funeral no hubo más de 20 personas que son familiares directos del fallecido, quienes contaban con su permiso obtenido a través de comisaría virtual. Los músicos y las demás personas que se evidencian son personas que son empleados del cementerio, por lo tanto estos no cuentan dentro de lo que indica el protocolo, que debe ser un máximo de 20 familiares directos. En el caso de Monseñor Bernardino Piñera, La Moneda informó que el fallecido fue diagnosticado por coronavirus, pero hace un mes. Respecto a esa misma situación, Herman Chadwick en la entrevista indicó que se le diagnosticó entre el 22 o 23 de mayo, que estuvo internado durante 14 días, muy delicado de salud, y que luego fue trasladado a una casa de reposo por recomendación del centro médico sin haber recibido el alta. Bernardino Piñera no falleció en un hospital. Por eso desde el Parque del Recuerdo indicaron haber cumplido estrictamente con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, entre ellos la cantidad máxima de asistentes y el distanciamiento social. Aún así, el funeral provocó reacciones y el diputado Gabriel Asensio acudió a la Fiscalía Nacional. He presentado de inmediato la denuncia ante la Fiscalía Nacional con el objeto de que se inicie una investigación penal por el incumplimiento de las normas sanitarias que se dieron en el funeral de don Bernardino Piñera. Creo que utilizar esta situación por parte de un parlamentario que tiene derecho a fiscalizar me parece que no es lo más adecuado. Durante esta tarde, el Ministerio Público envió a la Fiscalía Centro Norte la denuncia emitida por el diputado Asensio. Será una investigación la que determine si el comportamiento en el funeral de Bernardino Piñera se ajustó a protocolo. Un registro audiovisual muestra cómo funcionarios de Carabineros intentaron detener sin éxito a los supuestos autores de la quema de camiones en la provincia de Arauco. Dirigentes gremiales exigen una fuerza de tarea especial por los hechos de violencia en el sur del país. Los registros fueron captados precisamente por uno de los carabineros que acudieron al procedimiento iniciado en la ruta que une Purani con Tulmo, en la frontera entre la Araucanía y la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Fuego cruzado tras una consecución de ataques incendiarios en esa ruta y los que por poco terminan con la captura de quienes habrían actuado fuertemente armados. Logró detectar un camión que estaba siendo atentado mediante un incendio, individuos que también trataban de incendiar otro camión, iniciándose un intercambio de disparos debido a que estos antisociales trataron de darse a la fuga mediante el uso de armas de fuego contra personal policial. La falta de resultados, sin embargo, ha sido cuestionada por los dirigentes de los contratistas forestales, que asumen este tipo de casos como una evidencia que exige otras medidas del gobierno. Queda patente la falta de preparación, la falta de elemento proporcional al que usan los terroristas, y de no cambiar esta situación, la verdad es que seguiremos inmersos en este clima de violencia, en donde siempre se llega tarde. Son el reflejo de una violencia armada que alarma a vecinos y trabajadores. Este es un tema de máxima urgencia que necesita el apoyo transversal de todos los actores para poder sacarlo adelante. Pese a las críticas formuladas desde los gremios productivos desde el Biobío, el general asignado a la Defensa Nacional valoró la actitud de la policía y confirmó aviones de la Armada que apoyarán en la vigilancia de la denominada zona de conflicto. Se han estado enfrentando a esta gente encapuchada que está tratando de hacerle daño a la provincia de Arauco y en particular a la región. Los patrullajes se han intensificado, sobre todo los patrullajes aéreos, que han dado un muy buen apoyo a la Fuerza Especial de Carabineros, y aquí quiero destacar la labor de Carabineros, sobre todo las Fuerzas Especiales, y felicitarlos por el trabajo que hicieron el fin de semana, porque realmente estuvieron ahí y se enfrentaron a estos encapuchados y lograron que estos encapuchados tuvieran que huir. Las fiscalías del Biobío y de la Araucanía siguen reuniendo antecedentes que puedan darle más oportunidad a las policías para esta vez sí dar con los que armados encendieron en focos simultáneos distintos puntos de la Araucanía y del Biobío en demanda por la libertad de 9 comuneros que mantienen huelga de hambre y que exigen la conmutación de sus penas.
En distintos puntos del país, conductores con amplio prontuario han eludido controles policiales. En La Serena, un delincuente evadió una fiscalización con un carabinero en el pick-up de su camioneta. Huyó sin importar la cantidad de vehículos que transitaba por la avenida Alonso de Ercilla en Concepción. Quiso zafar del control policial. Este conductor que estaba en la calle tenía arresto domiciliario total. De igual modo, deambuló y pudo provocar un grave accidente. El día de ayer el vehículo se da a la fuga y Carabineros realiza una persecución logrando detener a la persona. Se tomó en consideración todas las infracciones al tránsito que se originó en esta evasión del control policial, así como también además que hacía la conducción en un vehículo con la documentación vencida. Imágenes impactantes. Finalmente, el sujeto logró ser detenido por personal policial. Y en La Serena también un delincuente quiso evadir un control. La camioneta Mitsubishi Ploma terminó acá. Pasadas las 13 horas, el personal del OS7 realizó una fiscalización en el peaje en la ruta que une Ovalle con La Serena. Ahí un cabo primero se subió al pick-up de la camioneta, donde encontró marihuana. De inmediato el conductor del vehículo aceleró con el carabinero en la parte posterior por al menos 25 minutos hasta llegar a la ciudad de La Serena. Insólito procedimiento que tuvo al carabinero todo el tiempo atrás de la camioneta, a la deriva. Y en el WhatsApp de emergencia informaron de que había un problema con una camioneta y escuchaban disparos. Eso fue como a la 1:23. La sirena, y yo vine a ver y caché que había una persona tirada en el piso y llegó carabinero y me sacaba. Esta cámara de seguridad captó los segundos previos a la muerte del conductor. Iba acompañado de una mujer, quien huyó de inmediato del lugar. Esta huida que desarrollan grandes y altas velocidades que pusieron en grave peligro la integridad del carabinero que estaba cumpliendo sus funciones como tal y como miembro del OS7 en el control de drogas, hace uso del arma de fuego. Es una de estas camionetas Katana que tiene una ventana en la parte posterior que da hacia el pick-up. Por ese lugar, funcionarios policiales se percatan de que existiría bultos al interior de la parte trasera y al intentar revisarlos, ahí se produce todo el incidente. El carabinero fue trasladado al hospital y quedó con una importante fractura en su tobillo. La familia del sujeto que falleció llegó hasta el sector donde terminó esta loca carrera. Una huida que concluyó con un delincuente muerto, un carabinero lesionado y una mujer prófuga. Todo a plena luz del día en un sector residencial de La Serena. Preocupación provocó un principio de incendio en uno de los vagones del Biotren en la comuna de Chihuayante, en la región del Biobío. Fue cerca de las 7 de la tarde cuando se reportó un desperfecto en uno de los vagones del servicio que había salido desde Talcahuano hacia Chihuayante. Fueron cerca de 200 pasajeros los evacuados. Desde la empresa FESUR señalaron que se aplicaron los protocolos para resguardar a los pasajeros y también trabajadores. Además señalaron que ya se encuentran trabajando para esclarecer las causas del cortocircuito. Por ahora, los servicios del Biotren están interrumpidos. Al momento la información que poseemos es que 200 personas fueron evacuadas del Biotren en la comuna de Chihuayante, producto de un desperfecto eléctrico en la parte superior de la torreta, donde el contacto eléctrico al parecer habría provocado un incendio. De esta manera podemos señalar igualmente que no hay personas lesionadas y se están haciendo todos los trabajos necesarios por parte de FESUR para poder dar continuidad con el servicio. El presidente Sebastián Piñera decidió convocar a un grupo de expertos para que proponga ideas que perfeccionen el envío de iniciativas legislativas. Según el gobierno, hay más de 40 proyectos de ley en trámite con vicios de constitucionalidad. Un llamado a respetar la Constitución y una convocatoria a un grupo de expertos para perfeccionar los criterios que determinan la admisibilidad de los proyectos de ley. Así respondió el presidente Piñera a una de las polémicas de los últimos días, los proyectos que, según el gobierno, serían inconstitucionales, pero que aún así avanzan en el Congreso. Dos ejemplos han provocado el debate: el postnatal de emergencia y la ley aprobada y no promulgada que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia. Convocaré a un grupo de exparlamentarios, académicos y expertos para proponer
perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso Nacional determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley que debe considerar. El postnatal de emergencia, por ejemplo, fue declarado inadmisible por el Senado y lo revisará una comisión mixta. La iniciativa recibió el apoyo de miembros de Chile Vamos y en su debate la presidenta del Senado provocó polémica. Esto tras asegurar que prefería cometer un sacrilegio con la Constitución que pasar por sobre una demanda urgente de las madres. Es muy poco adecuado lo que está haciendo el presidente de la República, porque al buscar modificar las atribuciones que tiene el Parlamento en su normativa interna, está afectando gravemente la independencia y autonomía de los poderes del Estado. En el comité político de este lunes se estableció que el ministro Alvarado sería el encargado de contactar a los presidentes de los partidos para mejorar el ingreso de los proyectos de ley, un tema que ha provocado tensión al interior del oficialismo. Valoramos profundamente la decisión del gobierno que reafirma el respeto al Estado de Derecho y que no le teme a hacer cumplir la ley. La propuesta del presidente de la República es absolutamente improcedente. A la única entidad que le corresponde determinar los procedimientos es al propio Congreso Nacional. Al final del día es el propio Parlamento quien deberá decidir si acoge o rechaza las propuestas del Ejecutivo como colegislador. Será Claudio Alvarado, ministro secretario general de la Presidencia, el encargado de convocar a este grupo de exparlamentarios, académicos y expertos que tendrán la misión de proponer perfeccionamientos para las mociones y proyectos de ley. Un grupo que se espera tenga la primera reunión esta semana. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche. Con peluquerías y locales de comida reabiertos, Nueva York inició la fase 2 del desconfinamiento. Luego de más de 100 días con medidas de confinamiento y tras ser el estado con mayor cantidad de casos de coronavirus en Estados Unidos, los habitantes de Nueva York pueden ya ir a peluquerías, salones de belleza e ir a comer a restaurantes y comprar. Expertos tienen la mirada puesta en los estados del sur y el oeste, donde están aumentando los contagiados, especialmente en Florida, Montana y Oklahoma. Seguimos en Estados Unidos, pero en otros temas. Usuarios de TikTok y fanáticos del K-pop aseguran haber boicoteado el mitin electoral de Donald Trump el fin de semana al registrarse masivamente para luego no asistir. Tras la poca asistencia que tuvo el evento del mandatario en Tulsa, Oklahoma, miles de adolescentes en Estados Unidos aseguran que se registraron para boicotear la presentación de Trump, quien convocó solo a unos 6.000 partidarios. La Casa Blanca asegura que el verdadero motivo fue el temor a que se desencadenaran violentas protestas afuera del recinto. El gobierno alemán exigió respeto hacia la policía tras el clima generado por las protestas antirracistas en Estados Unidos y los graves disturbios del fin de semana en Stuttgart. Centenares de personas, en su mayoría jóvenes, saquearon locales comerciales y lanzaron objetos contra las fuerzas policiales. Hubo más de 20 personas detenidas y la policía considera que parte de los vándalos actuaron impulsados por el odio a la autoridad. Stuttgart ha sido escenario de manifestaciones contra las medidas impuestas para combatir el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud pidió aumentar la producción mundial de dexametasona eficaz para tratar a los enfermos más graves de COVID-19. El próximo paso, de acuerdo al organismo, sería que se incremente su producción y se distribuya de manera rápida y equitativa en todo el mundo. Según un ensayo clínico británico, la dexametasona reduce en 1/3 la mortalidad entre los pacientes más graves de COVID-19. Este medicamento es el primero que ha demostrado una mejora entre los enfermos de coronavirus. A esta hora tenemos una temperatura de 8,2 grados. Hoy Santiago va a estar con lluvia y una máxima de 10 grados. Temuco tendrá lluvia también con una máxima de 9 grados. 1 de la mañana con 27 minutos. Gracias por haberse informado junto a nosotros y seguimos con noticias en Canal 24 Horas. Muy buenas noches.